Ok, recapitulamos. Entonces Pablo declara que el hombre ha conocido a Dios de alguna manera, por lo menos en su conciencia, y que aún así él se empecina en rechazar a este Dios. Y aunque el hombre tiene una conciencia dentro de sí, decíamos, de la existencia de Dios y del poder de Dios, en ese mismo sentido tiene una inclinación natural a rechazar a Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Ok, entonces el problema más grande del ser humano, amados santos de Dios, ¿cuál es? El no tener la casa de sus sueños, el trabajo de sus sueños, el coche de sus sueños. El problema más grande del ser humano se llama pecado. Ese problema, amados santos de Dios, el apóstol Pablo lo llama como el problema de que en la ciencia se llama como la tercera ley de la termodinámica. Se me va en la onda de repente. La tercera ley de la termodinámica dice que todo se corroe, todo se descompone, todo va en un proceso de decaimiento, y Pablo dice que el pecado hace precisamente esto, amados santos de Dios. Antes del pecado no había desgaste físico. Antes del pecado no había un envejecimiento. Antes del pecado dice la palabra y declara que no había espinas, que no había ferocidad, amados santos de Dios. Pero una vez que se introduce el pecado, nos empezamos a dar cuenta cómo el hombre comienza a desgastarse, cómo el hombre comienza a sufrir, cómo el hombre comienza a envejecer a causa de este pecado. La Biblia le llama entonces el pecado, la ciencia le llama la tercera ley de la termodinámica, pero vemos cómo ambas compaginan en cuanto a que todo se descompone, todo se corroe, pero la ciencia no puede decir a ciencia cierta qué es lo que ocasiona este desgaste, sino que la Biblia nos dice que se llama pecado. La tendencia natural de los seres humanos no regenerados es ir de mal en peor. Segunda de Timoteo, acompáñenme por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Cuando tengan me dicen amén. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dime si la Biblia no tiene razón en cuanto a que una persona que está mal, que va en malos pasos, que camina de una manera degenerada, siempre que prueba algo necesita algo más. Hablemos un poco de las drogas. Una persona que comienza con alcohol y que no le basta el alcohol, comienza después a probar otras sustancias, se va con la marihuana, no le llena la marihuana, se va con el LSD, deja de llenarle el LSD, se va con la cocaína y siempre está buscando ¿qué? Nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque lo que hacía antes ya no le llena. La persona que roba hace lo mismo, comienza con un gansito y termina robando un banco. La persona que comenzó con malos pensamientos en su cabeza en cuanto a las mujeres termina ¿qué? Violando. Pasa por pornografía, pasa por muchas cosas hasta que termina cediendo a los impulsos de la carne. La Biblia es muy clara en cuanto a que el hombre que está fuera de Dios siempre va de mal en peor, y vemos cómo la vida diaria lo corrobora. Como Pablo también recuerda en Tito, acompáñenme ahí unos hojas atrás. ¿Atrás o adelante? ¿Lo tienen? Me dicen amén. Tito, capítulo 3, versículo 3, dice de esta manera: porque nosotros también éramos, di conmigo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Ya no somos rebeldes, ¿verdad? Bueno, extraviados, esclavos de qué cosa, de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquella persona que estaba sin Cristo estaba en las mismas condiciones. Ahora que estamos en Cristo, hemos sido librados, amados santos de Dios, del hábito de estas inmundicias. Cierto evolucionista escribió de esta manera, lo voy a citar, dice: me niego a creer en Dios. Es la tesis grandísima de los ateos hoy en día. Me niego a creer en Dios. Entonces, ¿qué otra alternativa me queda aparte de la evolución?
Lo que este antiteísta decía es de que él creía en la evolución a causa de que él se negaba a creer en quién. Bueno, el hombre era honesto porque decía, yo soy honesto, yo me niego a creer en Dios. Pero también dio un claro testimonio del hecho de que no había sido la evidencia de Dios lo que hizo creer en la evolución. Voy a volverlo a repetir para que lo podamos entender. Este hombre dice, me niego a creer en Dios, no porque no hubiera evidencia, sino porque él solamente se negaba a sí mismo a creer en Dios. Entonces, al negarse a sí mismo a creer en Dios, tuvo que buscar otra alternativa. ¿Y qué alternativa abrazó? La teoría de la evolución. El problema de estos hombres con los que siempre me topo y les digo, el problema no es que tú te niegues, el problema es que no quieres encontrar las evidencias. Y amados santos de Dios, como les mostraba la semana pasada, este libro está lleno de evidencias médicas, científicas, políticas, etcétera, etcétera, de que Dios es real. Incluso muchas de estas cosas tienen más validez oficial dentro de la ciencia, amados santos de Dios, que la misma ciencia, porque la ciencia está basada en el método científico, todo tiene que ser repetitivo. ¿Por qué no se ha reconocido como verdad la teoría del Big Bang? Porque no pueden reproducir el hallazgo o el inicio de la vida, amados santos de Dios. Pero lo que la Biblia dice, amados santos de Dios, en el sentido que lo dice, tal cual como está escrito, son verdades completamente verdaderas. Valga la redundancia, amados santos de Dios. Vamos a ir viendo esto un poco más adelante. Creo que esto es lo que más les sirve a nuestros jóvenes y es algo que a mí me sirvió mucho para poder venir al conocimiento de Cristo, porque yo era uno de los hombres o adolescentes en aquel tiempo que más pensaba y razonaba en mi mente: ¿por qué si Dios es un Dios bueno permite el mal? ¿Por qué si Dios es un Dios bueno no acaba con el pecado? ¿Por qué si Dios es un Dios todopoderoso no acaba con Satanás? Y son preguntas honestas. El problema entre yo y las demás personas es de que yo decidí abrirme para buscar evidencias, y hay personas que se cierran en su entendimiento y dicen negar a Dios por el simple hecho de sus razonamientos. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Entonces el problema no es solamente negar, el problema es buscar estas evidencias. Donald Grey Berghaus hizo esta inquietante observación en uno de sus libros. En 1953, en uno de sus libros llamado Romanos, en el volumen 1, dice estas palabras: ¿acaso Dios dará al hombre la capacidad mental para ver estas cosas y después el hombre decidirá no ejercer su voluntad hacia ese Dios? Dios es capaz de darnos una inteligencia superior a los changos, a los perros, a los gatos. Dios es capaz de darnos esto, por supuesto, y lo hemos visto, es algo que es real. Pero ahora el hombre decidirá ejercer no seguir este Dios. La Biblia nos dice que también esto es una realidad. La respuesta es que estas dos cosas son ciertas. Dios da al hombre la inteligencia, escucha, para fundir el hierro y hacer una cabeza de martillo y varias puntillas. Dios hace crecer un árbol. ¿Cuántos dicen amén? Y da al hombre la fortaleza para cortarlo y el entendimiento para hacer con esa madera el mango para ese martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios extenderá su mano y dejará que el hombre perfore sus manos con los clavos y lo coloque en una cruz, haciendo la demostración suprema de que los hombres están sin excusas. Dios dio la sabiduría para hacer el martillo, Dios dio la fuerza para poder hacer los clavos, y nosotros con esas mismas herramientas y esa misma sabiduría colgamos a Dios, a Cristo de la cruz. Ahí vemos la grandeza, amados santos de Dios, del amor que Dios tiene para con nosotros. En el versículo 21 Pablo menciona 4 formas. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1 versículo 21. Romanos capítulo 1 versículo 21, y menciona 4 formas como los hombres exhiben este rechazo a Dios. Número 1, los seres humanos no le glorificaron. Di conmigo, no le glorificaron. Esta es la expresión más básica del orgullo del ser humano, el no glorificar a Dios, y es la raíz de todo pecado, amados santos de Dios. Cuando yo no reconozco y no glorifico a Dios, comienza en mi vida a buscar un desenfreno por la vía de la naturaleza. La palabra glorificar en el original griego, apúntalo si puedes, es la palabra
Doxazo, se los voy a deletrear. D de dedo, O, X, A, Z, O y acento en esa O. Doxazo, glorificar. Y hace referencia a dar honor. Honor. Entonces vemos que el peor acto que se comete en todo el universo es deshonrar a Dios. O sea, no glorificar es, ¿qué cosa? Deshonrar a Dios o dejar de glorificarle. Por encima de todo esto, amados santos de Dios, Dios debe de ser glorificado, Dios debe de ser exaltado, y es una de las cosas que como cristianos sabemos, entendemos, entre comillas. Porque creemos que glorificar a Dios solamente es cantar una canción. Creemos que glorificar a Dios es tener el título de cristiano. Creemos que glorificar a Dios es ir a cierta iglesia y congregarnos. Pero glorificar a Dios va mucho más allá de todo eso, amados hermanos. ¿Cuántos sabemos que Dios es digno de honor? Dígame amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es digno de ser reconocido en sus atributos? Dígame amén. ¿Y cuántos sabemos que debemos glorificarle dando alabanza? Las escrituras hacen un llamado continuo a los creyentes de glorificarle. ¿Cómo sabemos esto? En el Salmo 29 tenemos uno de estos ejemplos. Acompáñenme al Salmo 29, versículo 1 al 2. Dice de esta manera. Cuando lo tengan me dicen amén. Salmo 29, 1 al 2. ¿Todo lo tenemos? Dice, tributad a Jehová. ¿Qué es tributad? Ustedes recordarán que cuando alguien iba delante de un rey, para que el rey lo pudiera recibir, la persona tenía que dar un tributo. Un tributo no es solamente cuando Katniss Everdeen se dio en los Juegos del Hambre como tributo, sino que tributo era un regalo, era algo de grande precio que se le daba al rey para poder ser, ¿qué cosa? Recibido. Tributad a Jehová. Entonces vengamos a Dios con tributo, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Una persona no podía presentarse ahí con un mango todo podrido delante del rey y esperar que el rey le recibiera, sino que iba con los mejores galardones, sino que iba con lo mejor que él poseía para poder entregárselo ¿a quién? Al rey. De igual manera nosotros debemos presentarnos delante del rey tributando, amados santos de Dios. En Primera de Corintios, acompáñenme por favor, ahora en el Nuevo Testamento podemos ver otra verdad. Primera de Corintios 10:31 dice de esta manera, Primera de Corintios 10:31: si pues coméis, ¿o qué cosa? O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí se va mucho más a fondo el asunto. Aquí se puede ver incluso hasta más extremo el asunto, porque dice que si comes, que si bebes o que si haces cualquier otra cosa. ¿Qué cualquier otra cosa se te ocurre? Barrer, dormir, caminar, pensar. Dice que todo lo tenemos que hacer, ¿qué? Parece algo extremista. Charles Spurgeon, uno de los grandes teólogos de la iglesia, dice que incluso si tú te levantas una pluma del suelo, tienes que hacerlo para la gloria de Dios, dice. O sea, ¿qué puede glorificar que yo levante una pluma del suelo? A Dios. Ok, no se queda solamente en el sentido de hacer las cosas, porque sería algo banal el decir, bueno, ¿puedo mover una silla para la gloria de Dios? ¿Puedo quitar el polvo para la gloria de Dios? ¿A qué se refiere o en qué sentido está hablando estos pasajes, amados santos de Dios? Nosotros sabemos que entonces glorificar es ¿qué cosa? Honrar. Es la palabra doxazo. Ustedes recuerdan, o si saben un poco acerca de la cultura japonesa, sabrán que antes la cultura japonesa tenía, y lo sigue teniendo, pero antes más, la honra en muy alta estima. Al grado de que si una familia era deshonrada, por otra familia, tenían que buscar venganza, y esta venganza era en la mayoría de ocasiones la muerte de la persona que
deshonró. ¿Cómo podían deshonrar que un hombre fuera con otra familia y que este hombre dijera me quiero casar con tu hija? Solamente estuviera con ella una noche y después la dejara, y que todo el mundo viera a su hija que fue dejada por un hombre, que solamente fue utilizada. Para ellos eso era una deshonra que tenía que pagarse con la muerte, amados santos de Dios. Entonces, honrar a Dios significa dar el honor que Dios merece. Cuando yo no le doy a Dios el honor que Él merece, amados santos de Dios, con mis actitudes, con la manera en la que yo me desenvuelvo, con la manera en la que yo pienso, con la manera en la que yo ando, amados santos de Dios, estoy deshonrando y no estoy glorificando a Dios como su palabra me lo está diciendo. ¿Qué cosas podemos hacer, amados santos de Dios? ¿Y qué cosas nos manda a hacer la palabra de Dios? Amados santos de Dios, algunos dicen, bueno, he escuchado a muchos cristianos que han despertado, entre comillas, a la verdad, que hablan de la sana doctrina y dicen, ¿de qué sirve estar en la iglesia nada más? ¿Verdad? No sirve nada de estar en la iglesia, debes de estar en la palabra de Dios. Bueno, si no sirve de nada estar en la iglesia, ¿por qué la palabra me demanda y me dice, no dejes de congregarte como algunos acostumbran? Bueno, si Dios lo está ordenando, ¿yo lo debo de qué? Y si yo lo desobedezco, ¿estoy qué? Entonces, cuando yo digo, si he despertado a la verdad y dicen, ustedes nada más están dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ahí eso no sirve de nada. Entonces, amados santos de Dios, con mi actitud de rebeldía en cuanto a las autoridades que Dios ha colocado dentro de cada congregación, estoy deshonrando a Dios. Por lo tanto, no lo estoy glorificando, así llene mi Facebook de imágenes de Dios en todo mi muro. Porque estoy deshonrando y desobedeciendo deliberadamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Como decíamos la semana pasada, ¿cuánto tiempo invertimos aquí en la congregación? ¿Una hora? Hora y media máximo. Entonces ya con el jueves y con el domingo, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo? 3 horas máximo los que viven cerca. 6 horas máximo los que viven lejos. ¿Cuántas horas tiene la semana? 7 por 24. Ahí se las puse difíciles. Por lo menos un día, 24 horas. Estás poniendo un día contra 6 horas que inviertes como iglesia, como la iglesia que se reúne a la semana. ¿Tú crees, amados santos de Dios, que es justo que aún así digamos, no voy a congregarme porque no me dieron ganas? ¿Tú crees que eso honra a Dios? ¿Tú crees que eso es de honra para el nombre de Dios? Amados santos de Dios, quizás somos muy extremistas, pero la Biblia es así de extremista, nos dice honra a Dios. Y al desobedecer deliberadamente a Dios y el decir, bueno, es más importante el partido de México contra Suecia o no sé contra quién jugó, ¿verdad? Que venir a la casa de Dios porque cayó entre 10 de la mañana y 10 de la mañana. Prefiero el fútbol porque es cada 4 años. Bueno, entonces, amados santos de Dios, ¿qué tiene más peso así tenga cada 4 años? ¿Las ordenanzas de un Dios al que debemos de glorificar o mis propios razonamientos? Había un pastor por ahí que decía, yo grabo el partido y cuando llego a mi casa veo el partido, no le digo a nadie que me diga cómo quedó el marcador. Yo llego y me emociono de igual manera como si estuviera viendo otra vez el partido, grito, aviento el vaso, tiro el agua, digo, ¿por qué? Porque trato de glorificar a Dios primeramente y después vendrá todo lo demás. Y esto, amados santos de Dios, es una mente que ha comprendido verdaderamente el honrar a Dios sobre todas las cosas. Alguno dirá, ay, eso es ser extremista. Bueno, tú honra a Dios como tú pienses, pero yo honro a Dios como dice la palabra de Dios. Mis razonamientos contra lo que Dios me invita y me dice que debo de hacer. Oye, pues qué difícil. Bueno, para una persona que ha sido regenerada, como lo hemos estudiado, no es difícil, es un deleite. Para la persona que ha sido regenerada no es gravoso, es algo agradable, porque agrada a Dios. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Como declara con elocuencia el catecismo abreviado de Westminster, dice de esta manera: el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Una persona que no ha entendido los beneficios de estar en Cristo no va a gozar estos beneficios. No sabe lo que es venir a la iglesia y gozarse en la alabanza, no lo sabe. Le es gravoso, le es pesado. Está ahí viendo cómo los hermanos aplauden y dice, pues estos que tienen.
Está viendo cómo los hermanos se gozan, se inclinan, se postran, lloran en la alabanza y en la adoración y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Porque ellos no han entendido, amados santos de Dios, el honrar a Dios. Ellos no han despertado y en muchas ocasiones ellos ni siquiera han sido regenerados. Tienen el título de cristianos, pero no son verdaderamente hijos de Dios. Porque una persona que ha sido regenerada lo va a demostrar en que se va a gozar siempre en las cosas de Dios. Imagínate, Pablo se gozaba siendo golpeado a causa de predicar el evangelio, y para él era un gozo y una alegría porque sabía que lo estaba haciendo. ¿Para qué? Nosotros diremos, ay no, estaré loco para dejarme pegar, estaré loco para dejarme hacer y que me digan a causa del evangelio. ¿Por qué? Porque no ha sido una mente regenerada por la palabra de Dios. Y aquí es donde encontramos la mayoría de los problemas de los cristianos hoy en día. ¿Por qué vemos tanto abandonamiento en las iglesias? ¿Por qué vemos tanta falta de hambre por la palabra de Dios? ¿Por qué vemos tanto problema dentro de los cristianos? ¿Por qué? Porque no ha sido su mente regenerada por la palabra de Dios. No ha habido una metanoia, no ha habido un cambio, no ha habido una transformación de la mente por medio de este libro. ¿Y cómo puede ser esto cierto? ¿Por qué? Porque no le inviertes en la semana a la lectura de la Biblia. Porque no le inviertes a la semana al escuchar las predicaciones. Porque no le inviertes en la semana a leer los devocionales. Porque vienes a leer la Biblia solamente cuando te congrega, los que nos ven por internet. Porque vienes a la iglesia solamente a desempolvar la Biblia y dices, ¿a poco hay un libro que se llama Tito? ¿A poco hay un libro que se llama Filemón? ¿Hay un libro que se llama Filemón? Y hasta algunos, ¿a poco sí? Bueno, ese es el desconocimiento de las escrituras, amados santos de Dios. Luego a veces hasta me los vacilo y les digo, busquen Filemón, ¿dónde está? Adelante de Tobías, y está la gente, Tobías. ¿Por qué? Porque no conocen la escritura. Por eso, amados santos de Dios, es el problema de la iglesia hoy en día, porque la iglesia no vive la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿por qué la iglesia está como está? ¿Por qué la iglesia no se deleita en la palabra? ¿Por qué la iglesia viene y dice, ay, es que la alabanza no estuvo buena porque no sentí el Espíritu Santo? Hoy no sentí esa vibración en mi cuerpo. Bueno, es que el problema no es la alabanza, el problema es cuánto tu vida está entregada a la palabra de Dios. Porque cuando tu vida está entregada a la palabra de Dios, no vas a necesitar de bachata, de cumbia, de reggaetón para poder adorar a Dios. El simple hecho, amados santos de Dios, de que tú cantes. Yo recuerdo cuando no había instrumentos y cantábamos a capela en mi niñez, amados hermanos, se sentía algo tan hermoso, un deleite tan grande, porque no son los instrumentos, porque no es el que canta, porque no es lo que está delante de ustedes, es cuánto tu vida está siendo regenerada por la palabra de Dios, cuánto tu vida está siendo entregada a las cosas de Dios. Cuando yo entiendo esto, puedes tocar bachata, reggaetón o lo que tú quieras, y de igual manera me voy a gozar en la alabanza, y no voy a estar poniendo peros de que si brinco, de que si no brinco, de que si aplaudo, de que si no aplaudo, aplaudo o no aplauda, yo voy a salir de la iglesia gozoso. ¿Por qué? Porque me estoy gozando y estoy viviendo plenamente la palabra de Dios. Porque hay tanta discusión entre iglesias, porque hay tanta discusión entre denominaciones, amados santos de Dios, porque hemos dejado este libro solamente con nuestros huecos razonamientos y no hemos comprendido que cuando somos regenerados hay vida introduciéndose dentro de nuestras vidas. Eso va para Facebook. Gloria a Dios, amados hermanos, a los que hemos entendido el placer de devorar este libro todos los días, de buscar su palabra todos los días, de estar inmiscuido en las cosas de Dios todos los días. Por eso cuando el pastor les dice tienen que venir el jueves, ay, pero está hasta Tizayuca, ya no va a haber peros, ya no va a haber peros. ¿Por qué? Porque amamos tanto a Dios que nos gozamos incluso en las aflicciones que implican el buscar a Dios. Nos gozamos, es algo que nos alegra, es algo que nos satisface, es algo que nos llena de gozo, amados santos de Dios, porque hemos sido regenerados. Entonces el fin supremo del hombre es glorificar a ¿quién? Vamos a ver Levítico 10:3 para ver estas verdades desde el principio. Levítico capítulo 10 versículo 3.
Aprovechando eso, les digo que compartan el material, es mucho más fácil ahorita de compartir. El último video que subimos solamente dura 6 minutos y voy a tratar de que dure menos todavía, 5, 4, 3 minutos, a manera de que sea sencillo para la gente reproducirlo y no sea cansado. Levítico 10, versículo 3, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová. ¿A quién lo dijo? Diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Es una ordenanza desde el principio. Hemos sido creados para adorar, para glorificar. Primera de Crónicas, acompáñenme por favor, hay unos libros más adelante. ¿Hay Crónicas? Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículo 24 y 29, si está muy difícil para buscarlo, apúntalo y lo leemos todos juntos. Primera de Crónicas 16, 24 al 29, dice de esta manera: cantad, di conmigo, cantad entre las gentes su gloria. ¿Qué debemos de cantar? ¿De qué deben de estar llenas las alabanzas de la iglesia? No de abrázame, bésame, hazme sentir bonito, que se me enchine la piel. Dice que debemos de cantar, ¿qué cosa? Su gloria, amados hermanos. Que las canciones sean bíblicas. Cuando cantamos, cuando tú te metas a escuchar un CD, cuando tú te metas a escuchar una canción en alguna iglesia, escucha que lo que se cante sea la palabra. Cuán poderoso eres, cuán grandioso, cuán majestuoso, cuán poderoso eres tú, Señor Jesús. Eso es de lo que debe de estar llena nuestra alabanza. ¿Estamos en qué? Versículo 24. Y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno ¿de qué? Y de ser temido sobre todos los dioses. Salmo 148 dice lo mismo, apúntalo, lo lees en tu casa porque es algo largo. Salmo 148 y Romanos 15. Ahí podemos ver cómo hemos sido creados para glorificar a Dios. Y cuando no le damos la gloria a Dios, está haciendo la afrenta más grande contra su creador. Así te llames cristiano, así digas que fuiste bautizado, remojado y lo que quieras, así digas, ¿verdad?, que eres de los bautistas, de los presbiterianos, de los pentecosteses, uses falda y hagas lo que quieras, o uses pantalón o te pongas o no te pongas lo que quieras ponerte. Si tú estás quitando la honra y la gloria a Dios en las áreas de tu vida, amados santos de Dios, estás en contra de ese mismo Dios. Es la afrenta más grave que cualquier persona puede hacer. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Rápidamente, nos quedan algunos minutos. Reconocer los atributos y actos gloriosos de Dios y glorificarle a causa de ellos es precisamente lo que los hombres caídos no hacen. Ellos no dan tributo, ellos no reconocen lo glorioso que es Dios, ellos no le glorifican. ¿Por qué? Porque están caídos. Millones y millones de personas han vivido en medio del maravilloso universo que creó Dios, pero en su orgullo lo viven, ¿qué cosa? Negando. Jeremías nos dice, se los voy a leer rápidamente, Jeremías 13 del 15 al 16 dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis. Di conmigo, no te envanezcas, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y de tinieblas. Qué tremendas palabras que deben de crear temblor y temor en los cristianos. Honra a Dios antes de que todo a tu alrededor se ponga difícil, porque Él mismo lo pone difícil para que tú vuelvas tu rostro hacia Dios. Porque en la bendición nosotros nos olvidamos de Dios, pero ¿cuándo es cuando lo buscamos? Cuando todo está mal, cuando estamos caídos, cuando estamos enfermos, cuando se vino ya todo sobre nosotros. Dios dice: hónralo ahorita que estás bien, para que antes de que vengan las tinieblas, amados santos de Dios. Porque las tinieblas lo único que pueden hacer son dos cosas: o te endureces más contra Dios, o vienes de nuevo a Dios. Tristemente muchos se siguen endureciendo en contra de Dios y dicen: bueno, Señor, pero mira, me está lloviendo sobre mojado. Bueno, cuando te iba bien, ¿me glorificaste?
me honraste, me buscaste, veniste a estudiar mi palabra, te hincaste en tu casa para orar y buscarme en oración, participaste de las obras y de las cosas que hay en tu iglesia, participaste en la ayuda de tu congregación, fuiste ayuda para tu pastor, fuiste ayuda para tu ministerio. No, Señor, pues entonces ahorita ni chille por lo que estás pasando, porque es necesario para que vuelvas a voltear tu rostro hacia mí. ¿Me siguen? Me dicen amén. Híjole, quisiera que sea nada más lo que yo digo, pero no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Cuando el rey Herodes aceptó con su orgullo y vanidad las aclamaciones de la multitud, vamos a ver en Hechos 12, ya estamos terminando, estamos aterrizando ya. Hechos 12, versículo 23 al 24. ¿Qué pasó cuando Herodes aceptó su orgullo y su vanidad? 12, 23 al 24, ¿lo tienen? Me dicen amén. Dice, al momento un ángel del Señor por cuanto no dio la gloria a quién, y expiró comido, básicamente por no darle la gloria a Dios, un ángel vino y lo mató. Y cosa del Nuevo Testamento, Vemos en el Nuevo Testamento cómo muchas personas cayeron muertas a causa de deshonrar a Dios. Tan alto es el grado de deshonra a Dios que cuando nosotros hacemos la Santa Cena, los que han tomado el estudio acerca de esto y la profundidad que esto merece, la Cena del Señor, dice que algunos están enfermos y otros han muerto a causa de tomar la Cena del Señor indignamente. Porque en algún momento se te hizo fácil venir enojado con tu hermano y le debías Jafra y te debía Fuller y los dos no quedaron, ¿verdad?, en buenas, pero aún así se veían, se hacían el fuchi, pero aún así, ¿verdad? Sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón, y dice la palabra de Dios que no vengas a Dios y no te has quedado de acuerdo con tu hermano y no te has perdonado con él, ni él te ha perdonado, no vengas, dice la palabra de Dios, pero tú no hiciste caso, veniste, tomaste el vino, tomaste el pan, una enfermedad. Lo que dice la palabra de Dios. Y algunos incluso han muerto a causa de deshonrar a Dios. Porque la gloria a Dios y la honra a Dios es algo sumamente importante. Es lo que está, amados santos de Dios, por encima de cualquier otra cosa en el cristiano. Hemos sido diseñados para honrar y glorificar a Dios. ¿Me siguen? Me dicen amén. Vemos que cuando Cristo regrese a la tierra en Mateo 24, ahí atrás, unos 3 libros atrás, Mateo 24, versículo 29, lo tienen, me dicen amén. Mateo 24, versículo 29, dice de esta manera, 24, 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí estamos viendo el periodo de la tribulación, el sol, ¿qué cosa? Se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el versículo 30 dice, después de estas cosas, en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. Di conmigo, lamentarán. ¿Quién quiere lamentarse de esto? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amados santos de Dios, nos quedamos solamente en el primer lugar. En segundo lugar, rápidamente, ya para terminar en esta hora, debido a que el hombre en su orgullo no honra ni glorifica a Dios como creador, también deja de darle gracias. Cuando yo comienzo a deshonrar, comienzo a volverme ingrato con aquel que provee todas las cosas en abundancia. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que tiene el hombre, por ejemplo la lluvia, el sol y las muchas otras bendiciones naturales, y que las da a justos e injustos, el hombre dejó de agradecer. Rápidamente, y con esto terminamos, Mateo 5:45, ahí estamos, agarrándolo ya que estamos de paso, Mateo 5:45.
dice de esta manera: para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre cristianos solamente, así dice, sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y por último, Hechos 14. Hechos 14, ¿cómo los hago mover la Biblia, verdad? No, de aquí se van a volver unos expertos. Hechos 14, 15 al 17. ¿Qué dice Hechos 14, 15 al 17? ¿Lo tienen? Me dicen amén. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Estamos ahí? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amados santos de Dios, una vez que viene la deshonra, comienza a venir la ingratitud. Cuando viene una persona aquí a la iglesia, discúlpenme la expresión, pero viene una persona ingrata, que nos han tocado en muchas ocasiones estas personas, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, haya enseñado música durante 2, 3 años a alguien y de repente se va y sus dones, ¿verdad?, los desperdicia. Ni siquiera a otra iglesia de sana doctrina, sino que ya está por allá por el mundial cantándole a la Viquina, no sé a quién le canta, ¿verdad? Cuando comienzan a ser ingratos a aquellos que les ayudaron, aquellos que les enseñaron, aquellos que estuvieron con ellos velando, aquellos que cuando tuvieron un problema ahí estuvieron orando por ellos, aquellos que cuando tuvieron una necesidad, ¿verdad?, se les apoyó, etcétera, etcétera, y comienzan a ser ingratos en cuanto a ello. Nosotros nos damos cuenta que antes ya habían deshonrado a Dios. Es una cadenita, amados santos de Dios. Cuando yo veo una persona que aparentemente es muy buena cristiana, pero es ingrata, sé que dentro de su corazón, en silencio y donde nadie lo ve, está pecando en contra de Dios. Está siendo desobediente a Dios, está deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque es la cadena subyacente al deshonrar. Viene entonces la ingratitud. ¿Cuántos ingratos tenemos esta noche? Amados santos de Dios, pongámonos de pie. La siguiente semana vemos el tercer y cuarto, más bien el último punto en cuanto al rechazo del hombre, y continuaremos con el siguiente punto de nuestra serie. Poniéndonos de